bueno, hola otra vez. Este es el segundo acto de esto que es el episodio 2. 2 de tercera llamada. Tercera llamada, ¿O 3? el podcast, o 3. ¿O 3? Bueno, lo O vemos. 3, ya veremos cómo lo llamamos. Pero bienvenidos sean de nuevo. Bienvenidos sean de nuevo. Y pues en este segmento es el tema que nos incumbe. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Es posible defender a Porfirio Díaz? ¿Es posible reivindicarlo? ¿Es posible reivindicar a Porfirio Díaz? ¿Porfirio Díaz es héroe o es villano? ¿No? Así. La respuesta es no y es un villano. Fin del video. Bueno, nos vemos. Bueno, no, pues podría ser que sí, pero profundizaremos más al respecto. Profundizaremos ¿No? sobre esto. Para escuchar nuestro veredicto, quédense hasta el final del podcast. No le vayan a adelantar, porque si no, no van a entender el veredicto. Habrá quien diga, bueno, ahí el veredicto. Bueno, vámonos. Listo. Bueno, esta es tercera llamada. El príncipe. Y bueno, ¿cómo empezamos a hablar de Porfirio Díaz? ¿Estamos hablando? Yo creo que hay que primero poner en contexto quién fue este señor, ¿no? Claro. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, Un general mexicano. Un general, antes de eso, un campesino en un Oaxaca. campesino. Un campesino de Oaxaca que creció, que entró a derecho, que se volvió parte del ejército, que luchó en batallas importantes, ¿no? Tomó ahí- la Ciudad de México. Ujú, por ahí Krause dirá que es el héroe de la batalla del 5 de mayo. Por ahí dirán que, Él. bueno, lo cierto es que sí fue un líder importante, ¿no? Dentro del ejército. El general Díaz. Luchó con los liberales en la guerra de reforma. Y después viene, digamos, su etapa oscura. Sí, cuando dice, vamos a luchar contra Benito Juárez que se quiere volver dictador, no reelección. Con Lerdo de Tejada. Con Lerdo de Tejada otra vez, no reelección. Y llega al poder. Y llega al poder con golpes de estado, bajo el estandarte de que no se debe reelegir. Exacto. Sí. Y después las viene una ironías serie de de reelecciones. la historia. No, y su gobierno también es famoso porque culminó en uno de los eventos más importantes en la historia de este país, la Revolución Mexicana. La tercera transformación. La tercera transformación de México. Bueno, el asunto es, yo quisiera decir que probablemente si Porfirio Díaz no hubiera tenido esta etapa de gobernante, lo recordaríamos con mucho más cariño, ¿no? Sería, digamos, uno de estos próceres que nos dieron patria. Sí, así hubiéramos recordado a Santana si no se hubiera vuelto un dictador loco. Exactamente, lo mismo. Porque digamos que Porfirio Díaz sí tuvo su época gloriosa, que es como general y como militar. Uh-huh. La toma de la Ciudad de México. Ahora, a lo que queremos llegar es que aún no sabemos por qué. Suponemos que se debe a los gobiernos nuevos, que ha habido una tendencia en los últimos años de querer reivindicar a Porfirio Díaz y quitarle esta etiqueta de el malvado dictador por el que inició la Revolución Mexicana. Claro. A pues un güey que dio estabilidad, Progreso. que dio progreso, que tuvo los años de esplendor en la economía mexicana como nunca ha habido, ¿no? Y pues queremos saber qué tanto de esto es cierto, qué tanto no, Claro. qué tanto esto es el verdadero valor que se le debería dar a un presidente, ¿no? Pero bueno. Eso va. Bueno, y sí, yo creo que podríamos ver un poco la respuesta a esos cuestionamientos diciendo que últimamente, desde hace muchos años, los gobiernos o la estrategia de gobiernos mexicanos es aliarse con la intelectualidad del país, con el grupo de intelectuales que prestan sus servicios a una camarilla en el poder. Y entonces estos intelectuales se dedican a
a darle otro sentido a la ideología, a la historia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado un poco con Porfirio Díaz. Podríamos decirlo así en palabras más simples, que como ahorita los gobiernos, digamos que en la etapa ya como más de Peña Nieto, ¿no? Claro. El PRI buscaba recuperar el poder total que había tenido. Entonces podríamos decir que buscaba que se entendiera la dictadura que hubo con Porfirio Díaz, pero con progreso económico internacional. Claro. Compararlo con el PRI, lo que quería lograr en ese momento. Exacto, porque como ahora veremos, hay varias cosas, varias aristas de la administración porfirista y de las ideas de Porfirio Díaz que son, que se pueden retraer en estos nuevos gobiernos, ¿no? O sea, hay muchas similitudes, o bueno, no sé si muchas, pero sí algunas considerables. Entonces retomemos a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pues ya llega al poder después de un golpe de estado contra Lerdo de Tejada. Primero le da un golpe de estado a Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez le vale a todo el mundo y pues se vuelve a reelegir. Bueno, no lo logra, ¿no? Se murió. Se muere antes de que pase todo esto. Llega Lerdo de Tejada y Lerdo de Tejada ese sí se quiere reelegir. Entonces Porfirio Díaz da otro golpe de estado y con él llega al poder, primero como presidente provisional y luego ya elegido como presidente. Ahí sí se la creemos, ¿no? Ahí sí se la creemos que pues ya no había quedado ningún otro liberal porque ya todos habían muerto. Entonces pues Porfirio Díaz entra al poder. Llega y toma su periodo presidencial normal, lo que le correspondía, que en ese tiempo me parece que eran 4 años, ¿no? 4 años. Sí. 4 años. Y luego dice, a ver, ¿qué va a pasar? Yo quiero volverme a reelegir, ¿no? Yo quiero ser otra vez presidente. ¿Cómo le vamos a hacer? Si ya quitamos esa opción desde el plan que hicimos, ¿no? Entonces, pone a su amigo, Manuel González Flores. Y Manuel González Flores lo primero que hace al entrar es volver a modificar la Constitución y avalar la reelección inteligente, ¿no? De parte de Porfirio Díaz. No era tonto. Y no crean que no hizo nada en sus periodos, ¿no? En ese periodo que tuvo de gobierno, pues se encargó de poner a todos sus compadres, todas las personas que sabía que le iban a apoyar dentro de, pues, el sector votante, porque en ese entonces pues los que votaban no eran todos como ahora. Pues pon tú más o menos, bueno, más relacionable con el método electoral o de votación de Estados Unidos, como una votación indirecta, ¿no? No, y bueno, y aparte, o sea, muchas diferencias, no todos votaban. Exacto, eso voy, que creo que tenían varias condiciones, ¿no? Una era que fueran hombres primero, ¿no? Otra que fueran mayores de edad, otra que fueran jefes de familia, otra que tuvieran un trabajo como importante, ¿no? No podía ser la mayoría de los campesinos no votaba, por ejemplo, ¿no? Entonces sí había como varias reglas que pues lógicamente le daban el favoritismo a Porfirio Díaz, y cuando él se encargaba de poner a los gobernantes que él quería, en donde él quería, pues lógicamente iba a lograr la reelección. Por varios años, ¿no? Que no tantos para que fueran los 30 y tantos años, ¿32 fueron? Sí, los 32 años de gobierno. Sí, no sé. Porque pues lógicamente luego no iban a seguir votando por él después de tanto tiempo, ¿no? Ahí se ve como que hay fraudes, ¿no? Claro. Incluso el más destacado, pues el último que hizo, ¿no? Su última reelección, cuando ya dijeron todos, no, ahora sí ya se acabó. Basta. ¿No? Entonces... Y ya fue evidente. Pero eso viene hasta después. ¿Qué pasa durante los años que gobierna Porfirio Díaz?
Yo quería decir primero que, o sea, podríamos entender a Porfirio, como otros muchos personajes de la historia, por ejemplo Santana, como un tipo muy protagonista. O sea, a Porfirio siempre le gustaba estar al frente, ¿no? Y un ejemplo de eso, yo creo que la historia es entendible eh, al poner sobre la mesa momentos muy puntuales. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Porfirio y que también se encuentra, o sea, podemos encontrar relación con la actualidad, es que durante su periodo se dedicó a decir o a, digamos, poner como en la historia oficial que la toma de la Ciudad de México había sido la verdadera piedra angular para que pudiera llegar Juárez al poder, demeritando así a Zaragoza, Uh-huh. en Puebla, a Mariano Escobedo, en Querétaro, o sea, generales que también sus luchas fueron tremendas, ¿no? Y realmente inspiradoras frente a la potencia militar más importante en el mundo, ¿no? La francesa. Uh-huh. Entonces, pues sí, un tipo protagónico y evidentemente pues así es, digamos, ese es el arquetipo o el perfil que debería tener un dictador, ¿no? Un tipo que le gusta estar al frente por mucho tiempo. Maldito sea, suena tanto como Andrés Manuel. Eso me da miedo. Sí, sí, sí. Digo, al final es muy poco probable que Andrés Manuel haga algo así, ¿no? Pero incluso cuando se trate de progreso es muy cuestionable esa postura. Ahora mi papá en la mañana me decía lo de Evo Morales, ¿no? Que se religió en Bolivia y volvió a ganar. Y que sigue, o sea, Bolivia sí es un país que, digamos, tiene un progreso económico y todo ese tipo de cosas, pero al final es un exceso mantenerte por 4 periodos gubernamentales en el poder, ¿no? Más bien hay que dejar las bases y que otras personas, otras administraciones se dediquen a continuarlas. No suele pasar, pero... Muy curioso porque justo eso es lo que dicen. Estaba viendo un video de Clio hablando de Porfirio Díaz y justo eso es lo que dicen, ¿no? Decían, Porfirio Díaz solo estaba esperando el momento para delegar el poder, para que viera que México ya podía gobernarse por sí mismo. Es lo que muchos dicen, ¿no? Pues Porfirio Díaz no dejaba el poder porque México todavía no estaba preparado para gobernarse por sí mismo. Exacto, eso dice en la entrevista a Díaz Krillman. Uh-huh. Esa entrevista es muy buena, si quieren leanla, porque es como también uno de los parteaguas de la revolución, porque es cuando Porfirio Díaz dice, voy a dejar el poder. Entonces viene John Krillman, me parece, a entrevistarlo. Dentro de las cosas que dice es esa, precisamente, que la democracia está hecha para países desarrollados, para países que se pueden gobernar, digamos, por sí mismos, y que México no se encontraba en ese momento. Bueno. Entonces, como justificación tras justificación, pero es muy interesante esa entrevista. Y bueno, ahora sí, ¿qué hizo Porfirio Díaz durante su periodo, durante este porfiriato? Vamos a hablar, yo digo que hagamos esto. Todas las cosas que buenas de Porfirio Díaz tienen también un lado oscuro, no como todo. No se trata de que todo fue bueno o malo, pero hay que ver, hay que contrastar lo que sucedió en ese periodo, ¿no? Sí, primero, algo de lo que siempre se habla, ¿no? Es que Porfirio Díaz modernizó México y trajo avances tecnológicos que nunca habían llegado a México. Y pues es lógico, porque era un proceso, la revolución industrial, por ahí de los 1800... Sí, finales del siglo XIX, principios del XX. Exacto, donde pues sí, justo se empieza a modernizar todo el mundo, ¿no? No solamente México. Exacto. Entonces sí, llegan avances, llega el ferrocarril, llega todo eso, y Porfirio Díaz lo trae, ¿no? Trae el ferrocarril, trae el alumbrado público, trae el cinematógrafo, trae las industrias, ¿no? Pero a ver, entendamos esto. Sí, trajo un gran avance económico a México.
¿de dónde iban los ferrocarriles? ¿Para qué servían? Ese es un muy buen punto. Los ferrocarriles iban de las minas a Estados Unidos, ¿no? A las zonas de exportación. A exportar lo que había. Iban de los cultivos a los puertos a exportar. Uh-huh. En realidad el ferrocarril no servía como medio de transporte. De movilidad. ¿No? La movilidad de la gente de a pie no ayudaba. Exacto, nada. no había tal cosa, no era como un metro enorme de todo el país, ¿no? Era transporte de materia prima que pues poco servía para los mexicanos, ¿no? Los mexicanos que nada más lo trabajaban. Luego, a ver, siguiente. El alumbrado público llegó, eso va muy de la mano con las artes, ¿no? Uh-huh. Con que trajo esta modernización y que alumbró México y que trajo el afrancesamiento y el Palacio de Bellas Artes, la Columna de la Independencia, el Palacio... Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma. Bueno, trajo un buen de cosas, ¿no? Tenemos que entender que esa modernización, ese embellecimiento de México sucedió o en la Ciudad de México o en, creo que Monterrey, ¿no? Uh-huh. En algunas ciudades. Las ciudades más importantes en ese momento en México fueron las que les llegó eso. Y todo lo demás parte del país, con decirles que hasta el 1994, cuando surgió el movimiento zapatista, todavía Chiapas no tenía alumbrado público ni electricidad. Con eso se dice todo. Claro. No, y además, esa es una relación, o sea, eso es algo que también se relaciona con la actualidad. No es culpa totalmente de Porfirio Díaz, pero este afrancesamiento fue irregular, como bien dices. Porque, por ejemplo, sí, démosle un presupuesto y vamos a embellecer las calles de la Ciudad de México, pero solo las calles principales. Porque hoy en día la Ciudad de México es una ciudad muy irregular, todavía en nuestros días. Uh-huh. Tenemos estas zonas fifís, como dirían los progresistas de hoy en día. Zacoyoacán, La Condesa, La Roma, todas estas, Paseo de Reforma, todas estas zonas, digamos, los rostros de la Ciudad de México. Pero también tenemos, o sea, zonas del país donde ni siquiera tienen acceso a recursos básicos, que están aquí en la Ciudad de México incluso, ¿no? De hecho, es bien curioso, ¿no? Porque es bien surreal México, ¿no? De repente estás en la zona más nice del país, estás en la Roma, o en la Condesa. De repente caminas unas cuantas callecitas y llegas a la Doctores, ¿no? La colonia más peligrosa de México, donde ni siquiera funcionan los semáforos porque si te paras te asaltan. Exacto. Así de brutal. Sí, o sea, calles principales, órale pues, y calles secundarias, terrible, ¿no? Y igual con el arte, o sea, porque muchos dicen que a los ojos del mundo, de los países desarrollados, México era un país importante. Es decir, pero sí, a los ojos del mundo, precisamente porque como dices, o sea, Porfirio Díaz abrió las puertas a industria extranjera a meterse al país. Que igual lo mismo, o sea, hoy en día la industria minera en México está dominada por empresas canadienses y americanas, igual el petróleo, es decir, algo por lo que se luchó en la revolución, se supone, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, al final lo que hace sí es abrir las puertas a el capital extranjero para que opere aquí en México. ¿Y de qué manera? No abrió las puertas, destruyó la puerta y dijo, éntrenle quien quiera, explote a todos los mexicanos que quiera, a mí me vale, ¿no? Entonces sí podemos hablar de un progreso económico, pero también es cierto que esta idea es muy, o sea, también es muy común en México durante toda su historia. Es decir, sí, traemos progreso económico, sí, traemos modernización, progreso, o sea, más bien modernización o progreso es bien material,
sin importar la distribución de este. O sea, ¿a quién beneficia ese progreso? Cuando al final, en el gobierno de Porfirio Díaz, el 90% de la población era analfabeta. Y por otro lado, el 80% vivía en zonas rurales. Decían que 1 de cada 3 niños moría antes de llegar a la mayoría de edad. Así de brutal estaba la falta de salud en México, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué tanto podemos hablar de progreso y de desarrollo en el país? Pues que es muy curioso, ¿no? Estaba viendo, igual, en esa época de Porfirio Díaz surgen doctores importantes, ¿no? Los mejores doctores que ha tenido México, ¿no? Que son el doctor Bertis y todos estos de las calles, ¿no? Ajá. Pero pues lo contrastas con que 1 de cada 3 niños moría y dices, a ver, aquí algo anda mal. Claro. Porque sí, llegaba la educación y llegaba todo eso, pero ¿para quién? Para un sector bien reducido de la población, que eran los amigos de Porfirio Díaz. Y literalmente los amigos de Porfirio Díaz y sus familias eran a los que llegaba eso. Claro. Igual en esta cuestión de la imagen que Porfirio Díaz daba al mundo, Porfirio Díaz mandó a varios artistas a trabajar al extranjero. Tal es el caso de, aquí lo tengo porque la otra vez que estábamos aquí hablando de este tema, se me fue la onda y no lo tuvimos que poner ahí pues como subtítulo. Subtítulos. Ajá, ¿no? Pero aquí lo escribí. Ahí está. Jesús Contreras es un ejemplo claro de ello, que hizo sus obras Magretou y que era un escultor muy, muy importante y muy talentoso, que lo mandó a Francia, hacía encargos Porfirio Díaz de cuestiones o de obras que quería que se hicieran en Francia. Entonces, o sea, sí daba una imagen de progreso, pero aquí en el interior del país, insisto, o sea... Y hasta hoy en día, o sea, si tú preguntas a algún extranjero, yo conozco a una chava francesa, una señora francesa, que justo hablaba con ella de Porfirio Díaz, y ella, es que es muy curioso que todos los extranjeros ven a Porfirio Díaz como, pero con él tuvieron un gran avance, ¿no? Con él fue su esplendor, ¿no? Porque esa es la imagen que dio y hasta hoy en día prevalece de Porfirio Díaz en el extranjero. Y esa es la que quieren retomar aquí. ¿Y por qué defienden tanto a Porfirio Díaz en el extranjero? Pues porque justo Porfirio Díaz abrió las puertas a que todo el mundo viniera aquí a explotar a México. En todos los sentidos. Ajá. En la minera, en... El Enequén, era una explotación los total. Bancos, la industria banquera, o más bien sí, el sector banquero en el país era, estaba, apoderado, sí, o sea, se apoderó del sector banquero las capitales extranjeras, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la imagen del mundo puede parecer que Porfirio Díaz era el desarrollo, ¿no? El desarrollo hecho presidente, pero pues no es como tal. Y eso es muy curioso, ¿qué hace Porfirio Díaz? Que para ese entonces todavía no estaba eso de que todo México es, todo territorio en México es propiedad de la nación, ¿no? De hecho eso viene con la Constitución, con la Revolución. Entonces él lo que hace es decir, a ver, vente, te regalo algún empresario extranjero, ¿no? Te regalo esta porción de tierra, te regalo estos trabajadores, y tú, pues, ponlos a trabajar bajo las condiciones que quieras. A mí no me importa. No, bueno, en el gobierno de Porfirio Díaz había esclavitud. Era avalada por Porfirio Díaz. O sea, y comandada por su sobrino. Por su sobrino, exactamente. Félix Díaz. Entonces, no puedes hablar de desarrollo y de modernización cuando tienes esos atavismos, ¿no? Que ahora, los que defienden a Porfirio Díaz dicen, es que veníamos de una etapa donde había deuda tras deuda tras deuda con el extranjero, la única manera de pagarlo era así, ¿no? Vendiendo todo. Claro que endrogó más al país incluso. O sea, chance quedó bien con los extranjeros, les lamió los huevos a los extranjeros. Sí. Pero
¿qué pasa con México de verdad? ¿No? Más bien nos Exactamente. vendió, más bien, sí, claro, pásenle quien quiera, ¿no? Y no es hasta Lázaro Cárdenas que les dice, no. Sí, claro. Y además es o sea, sí, porque Porfirio Díaz prometía progreso económico, pero también estabilidad, que es mucho de lo que hablan, ¿no? Traía, o sea, se necesitaba estabilidad en el país. Porque México era un país convulso, que desde la independencia no había parado. No había parado de guerras. Guerras, Que invasiones extranjeras, o sea, se independizan y lo que primero que pasa, los franceses, órale, págame mis pasteles, ¿no? Lo siguiente que pasa, los gringos, los estadounidenses quitando territorio. dame todo tu terreno. Los franceses otra vez, ¿no? Otra vez. Incluso los españoles querían reconquistar México, ¿no? La guerra de reformas, era un país muy convulso y Porfirio Díaz prometió eso. Y se dice, o dicen varios, que trajo estabilidad. Pero otra vez volvamos a los momentos puntuales. 2 guerras genocidas en la administración de Porfirio Díaz. Genocida. Aquí también lo anoté. La primera es la de el yaqui, ¿no? Y la otra es los mayas en Yucatán. Bueno, lo del yaqui fue en Campeche. Y lo de los mayas en Yucatán, donde eran poblaciones de 30,000 habitantes o comunidades de 30,000 habitantes, y Porfirio Díaz las redujo a 6,000. O sea, wow, la magnitud de estos enfrentamientos. 50 veces la redujo. Exactamente, entonces no podemos hablar de estabilidad cuando tienes esos capítulos de violencia durante tu administración. Estabilidad pendiente de un hilo, ¿no? Exacto. Y tan es así que en la primera señal de que iba a dejar el poder y no lo hizo, explotó México. Exacto. No, o sea, la violencia y la inconformidad, la inestabilidad y la confrontación siguió en su administración. Y a día de hoy... ¿Y qué pasó con los que se oponían a él? Mátalos en caliente, ¿no? Y ahí tienes a Ricardo Flores Magón, que escribe El Regeneración y empieza a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, que es de los primeros, ¿no? Porque justo mantén a tu población analfabeta y no va a pasar nada. Y justo es cuando ya en los últimos años intenta hasta crear la UNAM, ¿no? Antes de la UNAM, cuando solo era la Universidad Nacional de México, ahí es donde empieza a surgir todo el movimiento bien hecho, ¿no? El Ateneo de la Juventud y todo eso. Pues claro, pero justo tenemos a Ricardo Flores Magón, ¿no? Que cuando publicó El Regeneración y lo empiezan a perseguir, que vete a otro lado, publica El Agüizote. Que vete a otro lado, publica otra cosa. Que vete al extranjero y publica algo. Parece que ya está seguro y nada. También en el extranjero te perseguimos. Sí, de verdad que si a alguien le tenemos que llamar héroe en México es a Ricardo Flores Magón. Sí, la Patria Ilustrada, o sea, el periodismo de oposición, lo difícil que era, ¿no? Lo atacados que eran. Era lo ocultos que tenían que estar para poder hacerle oposición a Porfirio Díaz. Y, por ejemplo, igual en esta entrevista a Díaz Krellman, dice Porfirio Díaz, sí, o sea, tuvimos que cortar algunas manzanas podridas para que esto funcionara, o sea, justificando la violencia, ¿no? Y como digo, la entrevista de Krellman es justificación tras justificación de un gobierno, pues sí, con sus... Sí, hay otra frase, ¿no? Que tuvimos que... ¿Cómo era? Que no sé qué hasta el punto de ser crueles, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí lo dice todo, ¿no? Fue una dictadura. Y hay quienes dicen, de hecho, estaba viendo que justo, no me acuerdo de su nombre, pero es el que administra la cuenta de Porfirio Díaz Mori en Twitter. Es justo ese señor, el que dice, defiende que no fue una dictadura lo de Porfirio Díaz, ¿no? A eso iba. Y dice que no fue una dictadura porque en términos legales él nunca
se estableció solo como presidente, ¿no? Y una dictadura requiere de eso. De que tú te establezcas sin votos, sin nada, como el presidente. No. Pero, y dice eso, ¿no? Que él siempre fue reelecto por el pueblo. Pero no hay pueblo. Pero ¿qué pueblo? Ajá. O sea, al final... Y además porque ahora eso del pueblo... Sí, podemos decir que el pueblo somos todos los ciudadanos, pero también podemos decir que el pueblo es un constructo social que ha sido atacado, que ha sido aplastado, que no ha tenido una victoria electoral en mucho tiempo. Ni ahora, porque ahora tampoco parece que jale, ¿no? No. Pero el asunto es que sí, muchos dicen, no, ¿cómo va a ser una dictadura? No es dictadura. Pero, pues al final, por supuesto que es una dictadura, no solo porque se mantuvo en el poder 30 años, sino porque tenía ingredientes de dictadura. Era un gobierno represivo, un gobierno autoritario. Llegó por un golpe de Estado. Aunque organizara todas las elecciones, o sea, bueno, ya lo decía otra similitud con la actualidad o con el pasado reciente, ya lo decía Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa, bueno, ahora también es muy cuestionable sus posturas políticas, pero en su momento lo dijo. En México tenemos está el arquetipo de una dictadura, ahora no es una persona como tal, pero sí una camarilla, un grupo político que se mantiene en el poder. Una dictadura perfecta porque es una dictadura que no lo parece. Es una dictadura que a los ojos de los demás cada 6 años se hacen elecciones, hay una veda electoral, es decir... Y es muy curioso ver cómo se va construyendo, ¿no? De esta dictadura, que fue dictadura pero parecía no serlo, a la dictadura de Plutarco Elías Calles, que parecía dictadura pero que no lo era porque él no gobernaba, entre muchas comillas. Exactamente. A la dictadura de Carlos Salinas. Exacto. Así va pasando. Una dictadura de un grupo político que sigue gobernando el país. Entonces, lo mismo con Porfirio Díaz. Podría ser que puede ser que la podamos evaluar de igual manera, ¿no? Una dictadura que no lo parece. Pero por supuesto que, a mí me parece que es una dictadura en todos sentidos. Es prácticamente algo que no tendría que ser discutible, ¿no? O sea, lo que puede ser discutible es, ¿trajo progreso o no? Uh-huh. Pero lo de dictadura, al final fue un dictador. No porque hagas elecciones o no. Que al final son elecciones manipuladas. Eran elecciones que no había competencia política para Porfirio Díaz, ¿no? Ni Madero con toda la fuerza con toda ay, se me fue la palabra. Con toda la fuerza de... ¿El pueblo? Pues no sé, con todo el favorecimiento que le daba la gente, pudo de manera electoral ganarle a Porfirio Díaz. Imagínate eso, ¿no? Que ve Porfirio Díaz que está ganando como mucha credibilidad Madero, muchos adeudos. A la cárcel. Uh-huh. Vete a la cárcel, ni siquiera aquí, ¿no? Al extranjero. Extranjero, sí, y se fue después a... No, pero lo mete aquí a la cárcel a México, ¿no? No, según yo es Estados Unidos. ¿Ah, sí? Cuando lo... Bueno. Y ahí escribe, el plan de San Luis. Uh-huh. Ya, yo tenía pensado que lo que creía era que lo mandaba aquí a la cárcel. Madero sale y se va a Estados Unidos. No, creo. Según yo sale de la cárcel de Estados Unidos y se va a Ciudad Juárez. Y toma Ciudad Juárez. Órale. Uh-huh. Bueno. Ahí empieza la revolución. Órale, pues ahí quien nos pueda aclarar. Sí, por favor. La duda. Otra vez. Pero bueno, el asunto es que precisamente porque el pueblo no avalaba el gobierno de Porfirio Díaz ni sus políticas, la Revolución Mexicana tuvo ese seguimiento, ¿no? ¿Cuántos no se unieron al movimiento? Y fue un movimiento social realmente importante. Ajá. Y justo de eso hablábamos, ¿no? Y ahí sí estaba el pueblo. ¿Por qué no podría ocurrir una revolución ahora? ¿No? Uh-huh. Porque
en este momento tenemos cosas, ¿no? Todos tienen cosas, ¿no? Lo más mínimo, pero tienen una casa, un techo de 5 por 5 metros menos. Sí, claro. Todos tienen algo que perder. Pero en ese entonces, en el porfiriato, en el fin del porfiriato, había tantos campesinos que ya no tenían nada que perder porque ya lo habían perdido todo, ¿no? Las tiendas de raya ya habían perdido todo lo que pudieran haber generado de aquí a su tataranieto. Exacto. ¿No? Ya no tenían nada que perder. Por eso sí van y por eso sí arriesgan todo. Sí, claro. Por la lucha. Y de ahí viene esta fuerza de convocatoria que tiene el movimiento. Pero también porque me parece que todos estos... Ahora estaba leyendo también Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo, me parece. Que es como la guía para ser... Para ser presidente capitalista. Ajá, o para sí, la guía política de los principados, ¿no? Y entonces, pues la reflexión que puedo sacar es... Muchas de esas, de esos puntos se mantienen a día de hoy, pero, o sea, todo este autoritarismo se ha vuelto más sutil. Y todos los fracasos del autoritarismo en el país y en el mundo se mantienen, pero de manera más sutil, ¿no? Y entonces así es, o sea, me parece que ahora el sistema está mucho mejor establecido, porque aquí es mantén 6 años durante nuestro gobierno a la gente empobrecida, o sea, en un país donde el 50% de la población es pobre. Que se tuvo que hacer que se tuvo que inventar el término de pobreza extrema. Pobreza extrema, pobreza moderada. Uh-huh. Y entonces, manténlos pobres. Y en tiempos electorales, pues les damos cosas que podrían parecer nimiedades, pero a las que nunca acceden. Una despensa, te doy dinero, y entonces me mantengo en el poder, pero te estoy dando algo, ¿no? Entonces no hay una inconformidad tan generalizada, que ahora me parece que sí la hay, pero igual, por ejemplo, ahora se manipula mucho, igual como Porfirio Díaz daba esta imagen de progreso, acá en México se han establecido maneras de crear estadísticas a modo y que favorecen al gobierno. Por ejemplo, mucho eso es como la Coneval mide la pobreza en el país, que se miden con estos indicadores de pobreza. Es decir, tenemos tantos servicios básicos, ¿no? Hogar, salud, educación. Bueno, entonces de esos vemos cuáles te faltan. Y dependiendo de cuáles te faltan, es pobreza extrema. Ahora hay un libro que se llama Morir en la miseria, que habla de municipios en el país que viven en condiciones similares a la de países de África, del África subsahariana. O sea, de verdad tristísimas. Pero entonces yo gobierno, te pongo ahí en ese municipio una clínica. Una clínica que no tiene medicamentos, que es incapaz de operar, que está vacía, que se está cayendo, pero tienes el servicio, porque ahí hay una clínica, ¿no? Que te atiende. La gente se muere de gripa, la gente se muere de enfermedades curables fácilmente, pero ahí tienes tu clínica y entonces no es pobreza extrema, es pobreza moderada. Ya saliste de eso. Pero la movilidad social en México, que es decir, la capacidad o la posibilidad que tiene una persona que está en la pobreza de subir, de mejorar sus condiciones de vida, es ínfima. O sea, los márgenes... Y eso es... Entonces, hablando de esa imagen que puede dar Porfirio Díaz, pues se asimila mucho con... Ese juego de palabras, ¿no? Ese juego de palabras y de... Algo un poco como lo que hacía Mide en su campaña cuando iba a ser presidente, sí, que justo dijo, nosotros, los del PRI, en el sexenio pasado, bajamos no sé cuánto el índice de pobreza en México, ¿no? Y todos, wow, es verdad. Pero cuando ves, bajaron el índice de pobreza extrema, de pobreza,
porque inventaron el término de pobreza extrema, ¿no? Y entonces, quién sabe cuántos los mandaron a la pobreza extrema, pero bajaron el número de pobres. Estamos mejorando. Pero no es cierto. Al contrario, incluso... O bueno, no se ha incrementado, pero, o sea, ahora estaba leyendo en Proceso, me parece, sí, en Proceso, o en Animal Político, que, o sea, si habláramos de porcentajes, la pobreza se ha disminuido en un 2%, 3%, o sea, en un margen mínimo, durante muchos años, o sea, y aún hoy en día hay gobiernos que, por ejemplo, López Obrador ahora le entregó a uno de estos municipios que mencionan en el libro, no recuerdo bien el nombre, les voy a traer el dato, pero uno de estos municipios les entregó un cheque donde les iba a dar dinero, ¿no? Y a día de hoy solo está el cheque, o sea, el capital aún no se entrega, no existe. Entonces, es esta imagen falsa y este aprovechamiento que Porfirio Díaz implementaba. Imagínate que, como tú decías, no hay tantos grupos sociales en esas condiciones hórridas, pero que no conocemos. Y por eso tan impactante es que de repente grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional digan, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Aquí no tenemos ni agua, ni luz, ni nada, cuando se supone que desde Porfirio Díaz ya se supone que ya había llegado a todo México. Y claro, hoy, casi 100 años después, nada, todavía. Así de fuerte. Así de fuerte. Entonces, y también esta cuestión de la modernización, ¿cuántos no nos han prometido modernización? En momentos históricos muy puntuales, por ejemplo, Porfirio Díaz está como, ya llegué yo, el país no tiene ni pies ni cabeza, ya llegué yo a darle progreso y a darle estabilidad. Después de un periodo de pues convulso igual en México, llega Miguel Alemán como el primer presidente como tal oficial del priismo ya, ¿no? Miguel Ávila Camacho. No, Miguel Alemán. Después es Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho, creo. Manuel Ávila Camacho es primero, ¿no? No. No sé. Bueno, tendremos que checarlo. Yo lo checo mientras sí. tú. Bueno, viene Miguel Alemán. Con este ya no es afrancesamiento, sino agringamiento, ¿no? Que es retratado, bueno, para que más o menos vean por dónde voy, ahí están las batallas en el desierto, del buen José Emilio Pacheco, y y entonces trae este agringamiento, otra vez progreso, al inicio de otro periodo del periodo hegemónico en México del PRI. Y luego todavía viene este famoso y ahora muy mencionado periodo... Manuel Ávila Camacho. ¿Qué? Fue... Es el primero. ¿El primer presidente? ¿Priista como tal? Sí, después de Lázaro Cárdenas va Manuel Ávila Camacho. Ah, ok. No, pero, o sea, yo estoy diciendo que cuando el PRI es PRI como tal. Manuel Ávila Camacho, ¿sí? ¿no? Sí, pues según yo era Miguel Alemán. Ah, bueno. Pero bueno, ahí chequen, también ayúdenos con eso, por favor. Y entonces, después viene el tan mencionado periodo neoliberal, que empieza con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, y bueno, todo este periodo priista panista, donde también es lo mismo, modernización, progreso, movemos a México, a palabras o de manera muy ligera, ¿no? Se hacen estas promesas y al final, pues el mejoramiento es mínimo. Lo mismo, todas estas cosas, todos estos, bueno, esto lo único que nos deja, o de las cosas que nos deja más bien, es que al final la historia o estos hechos históricos explican mucho de las cuestiones actuales. Y también es cierto que porque, o sea, es muy curioso cómo podemos asimilar tantos vicios políticos durante el periodo porfirista con cuestiones actuales y con la vida política en México en la actualidad.
no es coincidencia. Y qué casual y qué coincidente que hoy muchas de estas acciones de Porfirio Díaz, de gobiernos represivos y autoritarios, son reivindicadas. Y por otro lado, ideas liberales, como por ejemplo, pues no sé, Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, hoy esas figuras también son atacadas, ¿no? Por una historia que pretende ser moderna, pero que lo único que está haciendo es manipular la historia a los intereses políticos actuales. O que para que pueda favorecer la misma, la historia, a intereses políticos actuales. Entonces ahí entra el dicho: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Como que parece ser la maldición de México, ¿no? Sí, un país que se atora, un país atascado en sus accidentes históricos, ¿no? Que no podemos dejar de pelearnos entre nosotros. Y que nuestros vicios siguen siendo los mismos tras tantos años de vivirlos, ¿no? Y pues también como, o sea, lo mal que se enseña hoy en día, o sea, la gente quizás no está enterada tan bien de su historia, porque la historia en México es muy acartonada, la enseñanza de la historia en México es muy acartonada. Se cuenta como una historia de Disney. Como un cuento, Se ¿no? trata de contar así. Cuando es más complejo que buenos y malos. Hay un artículo en Progreso, en la revista Proceso, donde se habla precisamente de esta educación en México. Que a lo complejo no se le puede quitar esa dote de complejidad. Exacto. O sea, lo complejo es complejo por naturaleza y se enseña con eso. La historia no es de héroes y villanos, la historia es de seres humanos que habitaron este planeta, que movieron a este país, con sus claroscuros. O sea, todos los personajes históricos, no solo de México, sino del mundo, tuvieron sus claroscuros, ¿no? Sí. Ahora también no podemos tratar igual a un Porfirio Díaz que a un Lázaro Cárdenas, ¿no? Claro. También hay que aprender a ver, justo se trata de eso, ¿no? De ver cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, pero justo a lo que vamos con todo esto es, sí, probablemente Porfirio Díaz no fue el villano malvado que nos pintaban antes, pero tampoco es el héroe que trajo paz a México, que se intenta reivindicar hoy en día. No, Porfirio Díaz fue un genocida, fue un dictador, y pon tú, trajo una paz entre 3,000 comillas en México, una paz de mano dura, una paz patriarcal. Exactamente. Y hay que entender, pues, que sí, no pudo haber hecho algunas cosas buenas, ¿no? Pudo haber hecho algunas cosas malas, o más que buenas y malas, hizo cosas, ¿no? Que tienen las dos aristas al final, como lo hemos visto. Sí, ferrocarriles, pero ¿para qué? Para vender al país, ¿no? Sí, alumbrado público, pero a ciudades importantes. Sí, lo que quieras, pero las dos aristas están ahí, ¿no? Y hay que entender eso. Hay que entender que no podemos elevarlo y decir, pobre Porfirio Díaz, todo lo que cómo lo han hecho ver como un dictador malévolo. Sí. No, y hasta cierto punto está bien tener esta ideología compartida mexicana de pues entender que no tenemos que dividirnos, ¿no? Simplemente los hechos fueron así, hay que intentar no repetir esos hechos que hubo en el pasado, claro, hoy. Sí, e insistir que, o sea, la historia es compleja. Hoy Porfirio Díaz nos tomó una hora, ¿no? Y Porfirio Díaz de una manera, digamos, todavía superficial, podría decirse, y además, pues con todas las confusiones que nos causó durante la transmisión, ¿no? Entonces, la historia es compleja y hay que entenderla como tal, y hay que evaluarla así, ¿no? Es como ahora, es difícil evaluar políticamente y económicamente y socialmente a un político,
¿no? Es difícil, así como es difícil evaluar administraciones anteriores y de tantos años atrás, ¿no? Pero tenemos la suerte de que en México, desgraciadamente, sí tenemos la suerte de que desgraciadamente en México, nuestros accidentes históricos nos han hecho repetir los mismos errores. Y hoy, como pudimos ver, muchas de estos males son asimilables con la actualidad. Ajá. Entender por qué estamos aquí y al final cuáles son los hechos que México tuvo que pasar para que llegara a este punto. Hoy estemos así y cuántas veces más se va a tener que repetir esto hasta que lo entendamos, ¿no? Exactamente. Entonces, justo es eso. Crear Crear un poco de conciencia histórica y de todo tipo. Pues muy bien, ¿hay algo que agregar, Dieguín, a esta emisión de Tercera Llamada? El podcast. El próximo tema no sabemos. El próximo tema aún no lo sabemos, pero ustedes pueden dejar qué les gustaría. Claro. Si no, pues surgieron varios, ¿no? En esta Surgieron varios. Pueden ser, podemos hablar del 68. Hay muchísimas cosas. Podemos hablar de... Sí, hay varias cosas que estaría muy padre tratar. Igual otro tema ya no histórico, para darle un poco de pausa, de variedad, ¿no? Pero ahí están un montón de temas históricos por repasar. Ya saben que pues en este canal tratamos de hablar de lo que nos gusta englobar como cultura, porque queremos hablar de muchísimas cosas y a veces no sabemos cómo encasillarlo. Claro, o sea, porque cultura a día de hoy sigue siendo un término pues ambiguo, ¿no? Ambiguo. Y pues si les gustó, pues por un lado para los del podcast, pues, o sea, para los síganos, sigan escuchando. Sigan escuchándolo, lo intentamos subir mínimo 2 veces al mes. Uh-huh. Y pues para los del canal de YouTube, denle like, suscríbanse, compártanlo. Sí. Si no les gustó, pues váyanse, no les vayan a dar dislike, no cometan ese error, porque pues está mal. Háganlo, libertad de expresión. Claro, caramba. creen sus espacios de libertad. Uh-huh. Si esos son darle dislike a estos chavos que le están echando ganas. Y una recomendación para ustedes, pues ahora sí que ármense su propia pastorela, ¿no? Que si no les gusta esto, pues ármense su propia pastorela. O acá comenten qué no les gustó, de qué les gustaría hablar. También es importante que nos corrijan si tenemos errores. Al final no somos historiadores. O sea, aquí hablamos de lo que hemos leído y de lo que entendemos. Muchas cosas, como pudieron ver, se nos pueden llegar a pasar. Entonces es importante que exista esta retroalimentación tan sana, tan bonita que hay en este mundo de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, ya no le damos más vueltas. Estuvo cotorro, ¿no? A mí me gustó. Estuvo cotorro, estuvo muy interesante, graciosín. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Esto fue Tercera Llamada. Y se cierra el telón. Nos vemos en la próxima.